Hermanos, Dios les bendiga. Es un gran motivo de gozo poder compartir con ustedes el día de hoy la palabra del Señor. Estaremos hablando acerca del servicio, en cómo nosotros como creyentes podemos servir a los demás. ¿Cuál es la manera correcta? ¿Qué debe de haber en nosotros para servir a los demás? ¿Qué de pronto no sería un corazón correcto a la hora de servir? ¿Y cómo podemos a través del servicio mostrar el amor y la compasión de Cristo? En el pasaje que vamos a leer a continuación es un pasaje muy conocido, es una parábola, la parábola del buen samaritano. Jesús tiene un diálogo hermoso con aquella persona. A veces creemos que la manera en que nosotros servimos es la correcta. Es más, a veces pensamos que otros deberían servir como nosotros lo hacemos. Pero el Evangelio nos lleva un poco más allá, a cómo servir movidos a compasión, movidos a misericordia. Y a veces solemos servir a las personas que tenemos más cerca, solemos servir a los que más amamos, llámese amigos, familiares, hermanos en la fe, a nuestros pastores, a nuestros líderes, pero a la hora de servir a aquellos a los que es difícil tener una relación con ellos, o que tenemos una relación distante, o que no les conocemos, ¿cuál es mi motivación a la hora de servir? Mi motivación a la hora de servir puede ser adquirir una ganancia de esto. Puede ser que otros vean la manera en cómo yo lo hago. O realmente el servicio nos debe mover a tener un corazón apasionado y lleno de compasión para servir y que otros reciban un beneficio que podemos dar. En el servicio muchas veces solemos darlo a las personas más cercanas debido a que podemos recibir una retribución de nuestro servicio. Pero servir a aquellos de los que no tendríamos algo a cambio es un poco más difícil, y allí podríamos mirar entonces nuestras motivaciones a la hora de hacerlo. Vamos al pasaje de Lucas 10, 30 al 37. Miremos cómo Jesús aborda este tema con un religioso, con una persona que conocía mucho de la ley, pero que a la hora de servir Jesús le enseñó algo bien importante. Y vamos a través de este pasaje a mirar cuál fue la manera en que Jesús les llevó a reconocer la importancia de servir a los demás, y servir no como quiero o como pienso, sino en la manera de cómo debemos servir movidos a compasión. Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio pasó por el lado del camino. Del mismo modo también un levita, cuando pasó por aquel lugar, lo vio y pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó donde él estaba, y cuando lo vio tuvo compasión, y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndole sobre su propia cabalgadura lo llevó a un mesón y lo cuidó. Derramando aceite sobre ellas, poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó al mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo: cuídalo, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser el prójimo?
Él dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Jesús inicia el diálogo con un experto en la ley, el cual su intención era probarlo. La respuesta de Jesús es contada a través de una parábola, una historia bastante conocida para nosotros como la parábola del buen samaritano, donde Jesús toma 4 personajes. 2 de ellos servían en el templo, un levita y un sacerdote. Había un samaritano y aquella persona que estaba medio muerta, que era la necesitada en esta parábola. Abordar este tema de servicio es algo muy importante en el día de hoy, porque donde hay una sociedad que está tan sumergida en sí misma, tan envuelta en sus propias cosas, en sus afanes, tan deseosa de obtener y de ganar y de hacer acrecentar sus ganancias y obtener sus sueños más que servir a otros, es importante que entendamos lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. He titulado esta enseñanza, ¿quién es mi prójimo y cómo debo servirle? En muchas ocasiones servir a quienes amamos o por quienes tenemos grandes sentimientos suele ser mucho más fácil, ya que es una manera de demostrar nuestro amor. Pero ¿qué hay de aquel que no es tan cercano a nosotros? Si vemos bien lo que nos muestra este pasaje, dice que el samaritano tuvo compasión y se acercó a él. Es imposible nosotros servir a los demás si no nos acercamos a ellos. Es imposible si no rompemos esa barrera que nos separa. Y a veces esas barreras suelen ser sociales, económicas, algunas veces hasta teológicas. Y en algunas ocasiones simplemente son sentimientos que yo pongo por delante para no servir a los demás. Algunas excusas donde decimos, bueno, no sé qué tal sería servirle a esta persona o no estoy seguro de hacerlo. Pero es allí cuando el Evangelio nos rompe cualquier paradigma. Es allí donde el Evangelio nos muestra la necesidad de servir a los demás. Si entendemos el contexto de este pasaje, los samaritanos y los judíos no tenían una relación cercana. Ese pueblo había sido dividido por muchísimos años atrás. Tenían sus diferencias sociales y religiosas, más que todo. Y esto les hacía estar muy distantes. Y cómo Jesús toma a un samaritano y lo pone como el héroe de la historia. Ponerle esto frente a un experto de la ley era un tema muy, muy complejo. Jesús toma la primera audiencia en esta parábola y hace entender la necesidad de que podamos servir con compasión a los demás, sin importar lo que haya ocurrido en el pasado, sin importar absolutamente nada. Y esto quita cualquier prejuicio que podamos tener hacia los demás. Si bien el Hijo de Dios nunca sacó provecho de su posición para que le sirvieran. Más bien, dice la palabra del Señor, que Él vino a ser servido, Él vino a servir, más no a ser servido. Y es algo glorioso que podamos entender no solamente el contexto del pasaje, porque aquel hombre estaba en una posición donde era más fácil que le sirvieran que él servir a los demás. O quizás su servicio era dentro del templo, pero era luz dentro del templo quizá y afuera no lo hacía. No mostraba misericordia ni compasión por los demás. Como cristianos debemos ampliar nuestra cosmovisión de quién es mi prójimo. Mi prójimo es aquella persona que está no solamente cerca a mí, sino aquella persona que está lejos, aquella con la que tengo una buena relación y aquella con la que a veces siento que no soy compatible en algunas cosas. Aquella con la que tengo tanta familiaridad, sea en iglesia, sean amigos, sea mi propia familia, mi esposo, mis hijos, mi esposa,
los demás, y aquellos que realmente pensaría yo que es mejor dejar así o tener cierta distancia con ellos. El Evangelio no nos lleva a estar distante de los demás. El Evangelio nos lleva a estar cercanos a los demás, porque solamente así podemos servir y mostrar compasión. ¿Cómo sé que alguien está en necesidad si no estoy cerca de él? Es necesario que estemos cerca de los demás. Podemos identificar aquí la pregunta del experto de la ley. Le dice a Jesús, bueno, ¿y quién es mi prójimo? A veces decimos, bueno, ¿y a quién tengo que servirle? O era este caso en el que él estaba tratando de decir, bueno, yo sirvo, pero ¿a quién realmente es que debo servirle? Como tratando de excusarse con Jesús. Mira, nuestro servicio dentro del templo no es suficiente. A veces servir dentro del templo es realmente más fácil que servir afuera, porque son nuestros hermanos en la fe, porque es fácil servir en un ministerio con el que más tengas afinidad, si es con jóvenes, si es con ancianos, si es en el servicio de oración, de recepción de personas, si es en la sala cuna con los niños, si es en lo que más te apasiona, en la predicación, a veces en los audiovisuales, y es fácil servir ahí. Pero ¿qué tal servir lejos de donde está esa comodidad? Ya parece que el servicio incomoda un poco. Y es justo ahí donde debemos nosotros tener más compasión y ser movidos por el Señor a servir fuera. Servir en el templo, como les decía, puede ser un poco más fácil. Entonces, bueno, respondiendo, ¿quién es mi prójimo? Jesús a ciencia cierta no nos da una idea, solamente le da una parábola a él, al experto de la ley. Y basado en esto podemos decir que el prójimo es la otra persona que está a mi alrededor, mi vecino, la persona del barrio, cualquier persona a mi alrededor es mi prójimo y es una oportunidad para yo servir. Es una oportunidad para yo mostrar compasión, porque la compasión es una de las cosas que el cristiano debería sentir. El cristiano no debería ser una persona indolente ante la necesidad de otro. A nosotros nos debería mover la compasión y ser los primeros en decir, aquí estoy. Ante una situación catastrófica que pueda vivir cierto sector de la ciudad, como hace poco pudimos ver con el huracán, la iglesia debería ser la primera que estuviera sirviendo en ese lugar. Porque nosotros somos los embajadores del Señor. Y debemos mostrar que nosotros tenemos una esperanza diferente y a través de esa esperanza mostrar el servicio a los demás. La intención de la pregunta a Jesús era ponerlo a prueba. Le dice, maestro, de maestro a maestro, ¿quién sabe más? ¿Quién sabe más acerca del servicio? ¿Yo que sirvo en el templo o usted que tiene unos seguidores? ¿Quién sirve mejor? Si yo conozco la ley y la palabra del Señor hace tanto tiempo. ¿Quién sirve mejor? Y en el servicio no es una carrera donde el que más sirva, el que mejor lo haga, sino qué hay en tu corazón a la hora de servir. ¿Estás movido por que otros te vean mientras sirves? Si es así, ya tienes tu paga, muchas veces te van a aplaudir. Pero, ¿qué hay de servir donde nadie te ve? ¿O qué hay de servir con los que quizá no tendrás retribución alguna? Y es ahí donde nosotros debemos de comenzar a evaluarnos a través de la palabra del Señor. Jesús responde en este pasaje de tres maneras. Y vamos a ver la primera. Jesús responde por medio de una parábola. Y la parábola es decir, a la persona experta de la ley, decirle, había un hombre que estaba medio muerto en un camino.
venía un sacerdote que bajaba del templo, de un lugar a otro se desplazaba, y viéndolo allí medio muerto, pasó por un lado. Y luego un levita pasó por aquel lugar y lo vio y pasó por el otro lado. Pero cierto samaritano tuvo compasión y se acercó a él. Y la manera en que nosotros debemos servir a los demás es acercándonos a ellos, ayudándolos en sus necesidades, vendando sus heridas, dando lo que tenemos de nosotros por los demás, haciendo las cosas como para el Señor y no como para los hombres. A veces queremos justificar nuestro servicio o el no querer hacerlo. El experto de la ley le pregunta a Jesús como si no supiera quién era su prójimo, haciéndose pasar como, bueno, es la manera en que siempre he servido y es, creo que, la manera correcta de hacerlo. Pero la parábola es muy clara. Describe de los 4 personajes 2 que servían dentro del templo. El samaritano, una persona con tantas diferencias con aquellos judíos, y el hombre que estaba medio muerto, quien necesitaba ayuda. El servicio a Dios dentro del templo no es suficiente. La indolencia o la indiferencia ante las situaciones que están sucediendo en el mundo debe ser algo de una persona que quizás no conoce al Señor, pero de nosotros debe movernos la compasión y la misericordia de ir y hacer algo por los demás, mostrar que nosotros somos hijos de Dios, que somos de un reino de luz y que en nosotros habita el Señor, que nos mueve a compasión de servir a los demás y que ninguna justificación hay para no servir. Y que aquellas barreras que hemos puesto nosotros, sean culturales, económicas o cualquier cosa que pongamos delante de nosotros, el Evangelio nos muestra que podemos ir y hacerlo. Y la segunda respuesta de Jesús es a través de una pregunta. Le dice al experto de la ley: ¿cuál de estos 3 piensas tú que mostró ser el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y en el papel parece fácil responder, pero sé que no lo fue para el experto de la ley. Y más cuando un samaritano era la persona que Jesús estaba poniendo como referente de servicio. No fue fácil culturalmente por lo que sucedía entre los 2 pueblos, por las diferencias, porque religiosamente unos tenían otro tipo de cultos, a los otros adoraban en lugares diferentes. Y podemos creer que la manera en que nosotros lo hacemos es la manera correcta. No, yo sirvo así porque así he servido siempre y es la manera en cómo se hace. Es más, otros deberían aprender a servir como yo lo hago. Pero entonces ahí viene el Evangelio y nos dice: no es suficiente. El Evangelio nos insta a caminar y a servir en compasión, en misericordia y en acercarnos al otro. No podemos servir a los demás cuando nuestro corazón está lejos de ellos. No podemos servir a los demás cuando no nos mueve la compasión, sino que nos mueve más otro tipo de cosas, el reconocimiento. La otra manera en cómo Jesús responde es por medio de un mandato. Y es algo aquí bien interesante porque después de que le presenta la parábola y le dice, el samaritano le hace la pregunta y él responde: bueno, ¿quién crees tú que fue el, el que hizo lo correcto? Entonces él responde: el que tuvo misericordia. En el versículo 37 podemos leerlo. Era tanta la distancia que había entre los dos que fue difícil para este hombre haberle dicho el samaritano. Era fácil, hasta un niño hubiera podido decirlo, porque a los niños les encantan las historias. Y ellos fácilmente identifican los personajes, identifican el tiempo, identifican todo. Y aquella persona dice:
la acción. Es más fácil decir la acción que quién lo hizo. Entonces le dice, el que tuvo misericordia. Y Jesús le dice, ve y haz lo mismo. Y hoy la iglesia puede ser una iglesia falta de misericordia por la necesidad de los demás. Hay gente afuera que se está perdiendo. Hay gente afuera que necesita ayuda. Hay gente afuera que tiene necesidades enormes que podríamos estar tú y yo supliendo estas necesidades y yendo a mostrar la gloria del Señor y yendo a mostrar la compasión. Pero los prejuicios los tenemos nosotros. Las barreras las tenemos nosotros. O pensamos que la manera en cómo estamos sirviendo es la manera correcta. Para concluir, la palabra del Señor en este pasaje nos mueve a servir en misericordia. Y misericordia es una compasión genuina, es una compasión verdadera, es algo que me mueve en el corazón y que tomo la necesidad de la otra persona como si fuera mía. Y me importa tanto lo que está sucediendo con esa persona que hago lo que sea necesario para que la persona esté mejor y cambie su situación. Y su situación puede ser emocional, espiritual, física. Pero ¿hasta dónde estamos dispuestos nosotros a correr? Otra de las aplicaciones es para ti, líder, para ti, maestro, para ti, personas que sirven dentro del templo. Puede ser más fácil y cómodo servir donde estás. Y no quiere decir que sea malo el lugar donde estás. Es de tanto provecho para la iglesia el lugar donde estás sirviendo y de tanto beneficio, llámese en jóvenes, llámese en adolescentes, en predicación, consejería, en oración, audiovisuales, recepción. En cualquier área de servicio de la iglesia local es importante que haya personas con el deseo de servir. Y no solo con el deseo, sino también con las capacidades de hacerlo. Y cada trabajo que tú haces dentro del templo es muy importante. Pero a veces nos vamos acomodando dentro del templo y nos olvidamos de servir afuera, donde hay mucha mayor necesidad que dentro del templo. Es necesario que nosotros miremos hacia afuera y veamos la necesidad de tantas personas, que hay tanta injusticia social. Es allí donde la iglesia debería estar alzando la voz. Deberíamos ser los primeros en situaciones adversas que estemos allí yendo a servir, que estemos haciendo las colectas para mejorar la situación de algunas familias. Hace poco nuestro país en una isla hermosa que se llama San Andrés fue azotada por el huracán. Y dice que más o menos el 85-90% de la isla quedó destruida. Y esto debería movernos a compasión, no solo por la iglesia del Señor allí, sino por aquellos que no le conocen. Y deberíamos nosotros ser los primeros en decir, hey, yo voy a servir. Y directamente no tienes que ir hasta allá. Puedes servir desde aquí en muchas cosas. Recolectando, haciendo una colecta con tus amigos, haciendo... Hay muchas maneras de servir. Pero a veces nos gusta servir más dentro del templo. ¿Será porque dentro del templo somos más vistos que afuera? Lo otro es que no hay ninguna excusa para nosotros no servir a los demás. Jesús le estaba diciendo a este experto de la ley, ha servido en el templo. Sí, Jesús no iba a negar lo que él había hecho. Pero Jesús le estaba diciendo, ve y haz lo mismo. Ten compasión y ten misericordia por otros. Podemos estar llenos de teología y podemos estar llenos de oración y de tantas cosas, pero mientras no haya un corazón que nos mueva a compasión por los demás, nuestro corazón está lejos de entender lo que realmente es el Evangelio. Está lejos de entender que el Evangelio es vendar al herido, que el Evangelio es sanar al que sufre,
que el Evangelio es ir con una esperanza a los demás. Y mientras no haya compasión y esto no nos mueva, entonces no vamos a avanzar y seguiremos siendo la iglesia del templo. Y donde estamos nosotros, los mismos, ahí. Mientras muchos necesitan nuestra ayuda y mientras deberíamos ser los primeros a los que vayamos y hagamos el bien a los demás. Lo otro es, nuestra fe sin obras es una fe muerta. Y puede sonar fuerte, pero si nuestra fe no nos lleva a mostrar compasión por los demás, a mostrar servicio, creo que tenemos que evaluar nuestra fe. Tenemos que evaluar no solo nuestra fe, sino la teología que estamos proclamando, la que estamos viviendo. Porque no basta solo con predicar la palabra, no basta solo con conocerla, no basta con servir dentro del templo, no basta con que los demás me vean. De hecho, deberíamos servir tan desinteresadamente que no importa quién nos vea. Es más, sería bueno que nadie lo viera, porque muchos podemos luchar con el orgullo. Pero sabes, tú y yo necesitamos servir a los otros para mostrar la gloria del Señor. Y por último, la invitación que nos hace este pasaje, al que nos mueve Jesús, es: veías lo mismo. Veías lo que no estás haciendo. Veías lo que ni siquiera has considerado hacer. Veías lo que no te atreverías a hacer. Y ve y sirve no solamente a los que están cerca de ti, sino a aquellos con los que hay alguna diferencia. Sirve a los demás desinteresadamente, sirve a los demás con pasión, sirve a los demás con, con ese amor y como si esa carga fuera tuya. Porque a eso nos debe llevar el Evangelio. Hermanos, si tú y yo no estamos siendo movidos a compasión por la necesidad de las demás personas, necesitamos reevaluar. Y que el Evangelio de Dios, el santo Evangelio de Dios, impacte nuestra vida y cambie nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Para que podamos proclamar su verdad. Para que entre los no alcanzados pueda ser escuchado su Evangelio. Ve y haz lo mismo. Ve y haz lo mismo porque es necesario. Ve y haz lo mismo porque a veces no es suficiente con lo que estamos haciendo. Y ve y haz lo mismo porque es para la gloria de Dios. Hermano, Dios te bendiga. El Señor te ayude a servir de la mejor manera. El Señor te ayuda a servir no solamente en el lugar que está más cercano a ti y donde puedes afectar, sino a salir un poco más allá. O a romper paradigmas, excusas que a veces tenemos: no tengo tiempo, no puedo hacerlo, no sé cómo lo tomaría esa persona, siento que si le sirvo a esa persona estoy perdiendo yo. Veías lo mismo, así cueste. Dios te bendiga.